Cris. Ay, ay, ay. Creo que no me pusieron el sonido. La película de La Pasión de Cristo, estrenada en febrero del 2004, fue una de las películas que más taquilleras de ese año. Podemos decir que no la más taquillera, pero sí una de las más taquilleras. Podemos encontrar que esta película fue hecha por un señor llamado Mel Gibson, un australiano, católico. Y esta película básicamente tiene 3 objetivos que vamos a analizar en esta tarde, pero le vamos a dar más énfasis a lo que la hermana White dice. Y la razón por la cual traigo esto a la atención es porque hemos estado hablando acerca de espiritismo moderno. Recordemos que todo lo que tiene que ver con los medios masivos de comunicación, cine, prensa, radio, televisión, todos esos medios son prácticamente manipulados por Satanás. Y aun cuando dentro de esas series hay cosas rescatables y cosas buenas, la gran mayoría de esas cosas buenas también están contaminadas y están siendo utilizadas de alguna manera con algún objetivo de Satanás. Decimos en términos mexicanos, Satanás no da salto sin guarache. Cuando Hollywood se dispuso a promover o a sacar o a publicar una película que iba a hablar de Cristo Jesús, al principio muchas personas tendrían mucha expectación por ver lo que Hollywood iba a hacer. Desde un principio, en ese tiempo yo ya sabía mucho acerca de lo que era espiritismo moderno y yo ya sabía que algo iba a tratar de obtener por medio de una película, aun cuando la película fuera de Cristo Jesús. Cuando vino el estreno de la película, me encontré con que grandes cantidades de personas se fueron a ver la película. Incluso los jóvenes de mi iglesia se fueron todos a tropel a ver la película, incluso al cine. Lo que más me llamó la atención fue que en ese tiempo andábamos dando una campaña en una de las ciudades donde hay adventistas por abolengo, y una oficina entera, vamos a decirlo así, de una de nuestras
¿qué podemos decir? Entidades importantes de la iglesia rentaron una sala de cine para todos los miembros del staff y la oficina, y todos los encontraron y fueron todos a ver la película de la Pasión de Cristo. Ese fue un tiempo muy especial. Yo recuerdo que las reacciones de las personas eran todas diciendo que no, ahora amo más a Jesús, ahora lo entiendo más. Pero lo que más se me quedó grabado fue la reacción que tuvieron los jóvenes de la iglesia cuando llegaron a la iglesia diciendo, no, es tremendo lo que le pasó a Jesús. Pero luego entré por ahí a internet y recuerdo que me puse a leer una especie de revisión que hizo un pastor adventista escribiendo acerca de lo que había visto en la película. Dijo, esto es prácticamente lo que dice el deseo de todas las gentes. Es como si estuviéramos leyendo lo que la hermana White dice. Es como si hubiéramos transportado lo que dicen los evangelios y los hubiesen puesto en las películas. Y esto no es ni la mitad de lo que Cristo sufrió por nosotros. Y cuando yo escuché eso dije, bueno, pues hay que esperar a que venga para ver la película. La verdad es que, voy a ser honesto, nunca he terminado de ver esa película. La empecé a ver y nomás aguanté hasta un pedazo de la película. Después de eso ya no pude seguirla viendo. Y después de verla, comenzamos a hacer una especie de análisis. Les digo, no la terminé, nunca la he visto completa. Y después de eso he visto solamente pedazos. Y con eso tuve para entender de qué se trataba la película y cuál es el objetivo. Esta película tiene 3 objetivos básicos. 3 objetivos. Primero, es un objetivo mariano, completamente católico, apostólico, romano, hecha, editada y pensada por la Iglesia Católica con los objetivos premeditados, con alevosía y ventaja, tratando de grabar en las mentes objetivos católicos, ideas católicas ya hechas de antemano. Así como son capaces de tomar los libros de la hermana White para hacer que la gente acepte conceptos católicos, imagínense lo que pueden hacer con la vida de Cristo Jesús. Lo mismo hicieron, tomaron una película, tergiversaron el contenido prácticamente y lo manipularon de tal manera que las personas pudiesen entender el punto de vista católico. Número 1, un objetivo mariano. Ese es el primer objetivo, católico. Y el segundo objetivo católico es la manipulación de los seres humanos en contra del pueblo judío. De eso tal vez no nos importa tanto, pero sí tiene algo que ver con la profecía. Y el tercer objetivo, ese es el que sí me preocupa, es un objetivo completamente satánico que está presente no solamente en esta película, sino que está presente en muchas de las series que tienen que ver con asuntos cristianos o que tienen que ver con asuntos de Dios, y en el cine, en todo lo que tiene que ver en las iglesias y especialmente en la iglesia católica. Aun cuando no presentan películas, ese objetivo satánico está ahí presente en la iglesia católica todos los domingos. Cuando las personas van a misa, ahí está ese objetivo católico, pero es totalmente satánico. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto. Conocemos obviamente que Mel Gibson fue el director. La idea era que se hablara en los idiomas originales y el objetivo mariano va a estar ahí presente. Ustedes saben que durante mucho tiempo la iglesia católica ha hablado acerca de María como una no intercesora, sino más adelante se consideró a María como una corredentora. Eso quiere decir que María también participa en la obra de la salvación del ser humano. Nosotros como adventistas a veces nos vemos en la penosa disyuntiva de contestarle alguna pregunta que nos dice, ¿ustedes creen en María? Y la respuesta, bueno, sí creemos en María, sabemos que María fue la madre de Jesús. No hay ser humano a la que se le haya dado una responsabilidad tan grande como la que se le dio a María, y no creemos que haya una persona tan maravillosa como María en la Biblia. Ustedes escojan otro ser humano que haya sido tan maravillosa como María. Aparte, obviamente, el Señor Jesús no es incomparable, pero obviamente es allí donde nos vemos en la disyuntiva. Pero cuando te preguntan si crees en María, no te están preguntando si tú crees que María es un personaje importantísimo. No te están preguntando si tú crees que María fue utilizada por Dios. No te están preguntando si tú crees que María es un personaje maravilloso en la Biblia. No te están preguntando eso. Lo que te están preguntando es si tú crees que María participa en tu salvación, que María escucha tus oraciones y que María intercede por ti. Eso es lo que te están preguntando realmente. Para empezar, la película, desde que empezaron con los vestidos y con la forma de actuar, ya te estaba hablando acerca de una tendencia. Ustedes ven ahí a María y a María Magdalena y cómo están vestidas, como monjas, ¿verdad? Ya te están diciendo vamos a decir así, la iglesia o la denominación a la cual pertenecen.
Automáticamente tú puedes decir, bueno, monjas, ¿verdad? Al ver a María inmediatamente piensas en una monja, aunque realmente pues dudamos que así se vistiera María en realidad. La película trata de presentar una serie de lazos entre Cristo y María. Podemos decir, el gran argumento que existe por parte de la Iglesia Católica para hablar acerca de la importancia de María en la salvación es la relación que María tiene con Jesús. Como es su madre, hay una creencia en el mundo femenino, y yo no estoy diciendo que esté en contra de eso, pero algunas personas tienen la idea en el mundo femenino que la mujer de alguna manera tiene una conexión no solamente sentimental, porque yo puedo entender, la Biblia dice, si la madre se olvidara de sus hijos, dando a entender que ese es el lazo más fuerte que existe, ¿verdad? Madre-hijo, es el lazo más fuerte en la Biblia, pero entre algunas personas específicamente existe la idea de que las mamás sienten lo que les pasa a sus hijos y que sus hijos de alguna manera están conectados mentalmente. Algunas personas tienen esa idea. Pues yo no sé cómo funciona la cosa. Yo recuerdo que estaba un día predicando y les contaba a los hermanos de esa iglesia que alguna vez mi mamá me habló por teléfono en la madrugada para preguntarme si estaba bien, pero evidentemente ella estaba preocupada por mí, me habló por teléfono, ella estaba en otro lugar y dice, mijo, ¿estás bien? Le dije, pues sí, estaba bien hasta que me despertaste, ¿verdad? O sea, entonces les dije, o sea, evidentemente no porque mi mamá estuviera sufriendo, yo estaba sufriendo, viceversa, yo puedo estar sufriendo y ella sufriendo. El otro día mi mamá se quemó el pie y yo ni cuenta me di, ¿verdad? Como hasta varios días después, y yo te puedo decir que no sentí absolutamente nada que le estuviera pasando nada a mi mamá. Y cuando comenté eso a la salida, se acercó una hermana y me dijo, bueno, lo que pasa es que usted y su mamá no son very close, me dijo, así como hablan los de acá, o sea, como no son muy juntos, no son muy pegados. Entonces, bueno, yo no sé si es que Jesús y María son very close, como ella dice. La verdad es que cuando yo busco en la Biblia, me encuentro con que Jesús y María no eran muy apegados realmente. Miren, la tendencia de la Iglesia Católica hacia el marianismo es evidente. Ustedes pueden ver estos cuadros que se encuentran en diferentes monasterios. En este monasterio van a ver a la Virgen María recibiendo en medio, rodeada de todos los apóstoles, y recibiendo obviamente al Espíritu Santo, la paloma descendiendo, el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre la Virgen María. Y aquí tenemos a Cristo Jesús quitándose la corona de espinas, poniéndosela a María, y María es la que tiene las señales de los clavos en sus manos. Entonces el marianismo va más allá de creer que de alguna manera María tiene algo que ver en el proceso de salvación. Les digo que María ya no es considerada una intercesora, sino que es considerada una corredentora. Corredentora quiere decir que ella también participa en el proceso de redención del ser humano. Y ahí ya entramos en terrenos de blasfemia. Una de las cosas que a veces no pueden entender las personas es que cada vez que van a la iglesia y cada vez que repiten el Ave María, están tomando una especie de posición blasfema al decir el Ave María. Fíjense bien, dicen Ave María, ¿madre de qué? Y ahí ya empezamos mal. María, quiero que quede bien claro, no es madre de Dios. María es madre del Señor Jesús, pero no es madre de Dios. Y eso lo podemos encontrar claramente en San Juan capítulo 1. Mira, vamos a San Juan capítulo 1. El Evangelio según San Juan trata de dejarnos bien claro cuál es la relación entre estos dos personajes importantes en la Biblia. Obviamente el marianismo es un asunto serio. ¿Cuáles son la relación entre Jesús y María? San Juan capítulo 1. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia acerca de Jesús. San Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio, estamos aquí hablando en el origen, en Arjé. Arjé es el origen, principio. En el Arjé dice, era el verbo. Y aquí entra la palabra genjologos. Genjologos en griego, estamos hablando, era la palabra o era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo, dice la Biblia, era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces ubiquemos, en el origen,
esta palabra arjé nos habla de una época en la que no existe nada, en la que no hay nada, simple y sencillamente ese es el origen, el punto de partida de toda historia del universo. En el principio ya existía el verbo. Y esto es bien importante que lo entendamos, porque esto tiene que ver mucho también con la divinidad de Cristo. Cuando alguien te dice que el Padre creó a Jesús o que el Padre engendró a Jesús, que viene siendo lo mismo, algunos se intoxican con la idea de decir el Padre engendró a Jesús. Esa idea lo que te está tratando de decir es que en algún momento de la historia el Padre estaba solo y después de él de alguna manera Jesús llegó a ser, ya sea o engendrado, que salió de adentro de él, como creen últimamente los antitrinitarios, que de alguna manera el Padre engendró a Jesús. Tuvo que haber algún momento en el que el Padre estuviera solo. Primero el Padre solo, y luego ya sea que creó a Jesús, siendo Jesús la primera criatura que hizo, o que Jesús fue engendrado. Pero San Juan capítulo 1 versículo 1 no permite eso. Eso es imposible. Tendríamos que borrar de la faz de la tierra este versículo. Este versículo te dice que en el arjé ya el verbo existía. Y esa forma de decir ya el verbo existía te está diciendo que no existió ningún otro tiempo en el que el Padre y Jesús no estuvieran presentes. En el principio ya era el verbo. Ahí ya estaba el verbo presente. Y luego sigamos leyendo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y el verbo era qué? Era Dios. Ahora una pregunta, ¿dónde estaba María en esa época? ¿Dónde estaba María en esa época? Pues María todavía no existía. Entonces, ¿cómo es posible que alguien diga que María es madre de Dios? No, María fue madre del cuerpo que Dios tomó para tener un cuerpo humano. Pero María no es madre de Dios. Dios es antes que ella. Esa es una idea teológica que te va metiendo y te va colocando a un ser humano por encima de Dios. Fíjate bien. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego te dice, ya era, versículo 2, ya existía en el principio con Dios. En el arjé, en el origen, ya existía, ya estaban allí. No había ninguna situación en la que uno estuviera primero y el otro no, ya estaban allí, los dos juntos, en la eternidad. En él estaba la vida, por eso dice, todas las cosas por él fueron hechas, versículo 3, y sin él nada de lo que llegó a ser fue hecho. Y ahí es donde entra María. ¿Quién es el creador? El verbo. Y María es una criatura. El verbo creó a María. O sea, Dios hizo a María. Sigamos leyendo lo que dice ahí. En él estaba la vida, su vida era la luz de los hombres. ¿Y dónde viene a entrar María? En el versículo 14. San Juan capítulo 1 versículo 14, ahí entra María a escena. Dice el versículo 14, y aquel verbo, el que existía en la eternidad, que era Dios, se hizo, ¿qué cosa? Carne, vamos a decirlo así. Y aquel verbo y Dios, lo que hizo Dios fue buscar una persona a través de la cual él pudiese usar a esa persona para hacerse de un cuerpo humano y nacer. Y ahí es donde entra María. María no es madre de la divina persona, es madre del cuerpo en el que esa divina persona entró. Esa divina persona ya existía antes, y esa divina persona es la que es Dios. El cuerpo de Cristo Jesús no es Dios. El Dios ya existía antes de eso. Porque si Dios nació en el momento en que María nació, en que María lo tuvo, pues entonces ahí sí sería madre de Dios. Pero ya Dios existía. Dios es preexistente a María. El decir María, madre de Dios, estamos diciendo que Dios empezó a existir a partir de María, lo cual no es verdad. Pero bueno, dice allí, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, obviamente, esto es algo muy importante, porque después de esto María viene a ser adorada, ¿verdad? Hay lugares en los cuales se colocan flores para María. Las personas hablan más con María, le piden más a María que a Dios o que a Cristo Jesús. Es impresionante, pero así es. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la madre tiene un corazón más bueno, tiene ganas de ayudar más,
y tenemos la idea de que ir con la mamá es más fácil que ir con la persona específica. Cuando tú necesitas un abogado, ¿con quién vas? ¿Con la mamá del abogado o vas con el abogado? Pues vas con el abogado, o sea, no vas a buscar a la mamá del abogado. ¿Para qué te sirve la mamá del abogado? Tienes que ir con el abogado. Y obviamente ese es el caso de Cristo Jesús. Pero ustedes van a encontrar, obviamente, que la idea es presentar a María. Ahora veamos qué tan very close eran Jesús y María. ¿Qué tan very close eran Jesús y María? Vamos a San Juan capítulo 2, versículos del 1 al 4, rápido. San Juan capítulo 2 del 1 al 4. Aquí tenemos 4 ocasiones, cuatro diferentes escenarios en los cuales podemos ver qué tan cercanos eran Jesús y María. En San Juan capítulo 2 está la famosa fiesta de las bodas de Caná. Dice ahí, el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban allí. ¿Quién estaba allí? No dice la madre de Dios, ¿verdad que no? Dice, estaba la mamá de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltó vino, fíjate bien, faltó vino, y la madre de Jesús se acercó a Jesús y le dijo, no tienen vino. A ver, pausa, tiempo fuera. Vamos a suponer que tú estás en esa boda. Vamos a suponer que tú estás en esa boda. Y viene tu mamá y te dice tu mamá, no tienen vino. ¿Qué le vas a contestar? Pues, ¿qué quieres que haga? A ver, ¿qué puedes hacer tú si no tienen vino? ¿Qué puedes hacer tú? Gracias. ¿Qué puedes hacer tú si no tienen vino? ¿Qué puedes hacer? Pues nada, nomás decir pobrecitos. No puedes hacer absolutamente nada. Es más, yo dudo que tu mamá viniera a decirte no tienen vino. ¿Por qué? Pues que no puedes hacer nada, no tiene caso decirte. ¿Por qué María vino con Jesús a decirle no tienen vino? ¿Por qué? Porque María, oye, si María tiene poder, pues que ella convierta el agua en vino. Pero no tiene. Vino con Jesús porque ella sabía que Jesús no era una persona normal. ¿Verdad que sí? Viene y le pide a Jesús, no le está pidiendo realmente, nada más le está haciendo una sugerencia. Le dice, ¿sabes qué? No tienen vino. Ahora, ¿qué respondió Cristo Jesús a esa sugerencia? ¿Qué fue lo que contestó Jesús? Oye, qué grosero, mira lo que le dijo. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué tengo yo que ver contigo, mujer? O sea, si tú le contestas a tu mamá, cuando tu mamá te pide algo y tú le dices, ¿y yo qué tengo que ver contigo? ¿Qué te hace tu mamá? Te da una guajolotera que hasta te voltea, ¿verdad? Soy tu madre, ¿verdad? Yo no sé, pero yo no sé si la mía, yo creo que sí reacciona de esa manera, pero ¿cómo te atreves? No, yo tampoco me atrevería a decirle eso a mi mamá, ¿verdad? La verdad, pero oye, pero ¿por qué le contestó Jesús así? Por lo que María hizo. Fíjate bien lo que María hizo. María vino a hablar con Jesús. ¿Y qué era Jesús de ella? Su hijo. Ok, pero si el Jesús humano, vamos a poner a Jesús humano como tú y como yo, el Jesús igual a nosotros, ¿puede hacer algo el Jesús igual a nosotros por esa pareja que no tiene vino? No. Pero María no venía entonces a buscar al Jesús humano, estaba buscando al Jesús divino. Y allí Jesús le dice, ¿qué tiene que ver Dios contigo, mujer? ¿Qué te acaba de decir? ¿Qué te estaba diciendo yo? Decir que María es madre de Dios es una blasfemia. Dios no tiene nada que ver con María, no tiene potestad. Por eso Jesús le respondió de esa manera, porque María no venía a buscar al humano, venía a buscar ¿a quién? Al divino. Y en eso no tienen ningún parentesco María y Jesús. Por eso Jesús le dijo, ¿y qué tengo que ver contigo? Obviamente no estaba buscando al Jesús humano. Si hubiera estado buscando al Jesús humano, oye, ve y ayúdales a cargar. Sí, pues hoy se levanta y le carga, no hay ningún problema. Pero viene a buscar al Jesús divino, y el Jesús divino le dice a la mujer claramente, y Jesús lo dijo de esa manera porque tenía que dejar bien claro
Él conociendo el futuro, él sabiendo profecía, sabiendo que en algún momento en el futuro los seres humanos iban a estar adorando a María y le iban a estar llevando florecitas a la iglesia a María, iban a hacer procesiones detrás de María, le iban a poner una corona a María. Él sabía que en el futuro, alguna vez hasta iban a hacer estos cuadros en los que iban a poner a María como el centro y que le iban a poner una corona de espinas, habiéndola llevado él, y le iban a poner los clavos a María, habiéndolos tenido él mismo. Jesús, sabiendo que todo eso iba a ocurrir en el futuro, entonces Jesús le contesta a María: ¿qué tengo yo que ver contigo? Para que quedara bien claro que Dios no es hijo de María, no somos parientes. ¿Qué tengo que ver contigo? Si tú estás pidiéndole a Jesús humano, entonces si Jesús humano es tu hijo, pero el Dios no es tu hijo, ¿qué tiene que ver contigo? Aún no ha venido mi hora. Aún así, Jesús hizo el milagro. Obviamente lo hizo para honrar la fe de María y para que sus discípulos se dieran cuenta qué clase de persona era él. Pero Jesús dejó bien claro que Dios y María no tienen nada que ver, no hay parentesco ahí. Ahora, si Jesús no hubiera hecho nada, pues sí podríamos nosotros decir: bueno, entonces María sí tiene palancas. Jesús tuvo que hacer algo para que no nos quedara la idea en la mente, no quedara ahí la idea, el rastro de que de alguna manera María puede hacer algo. Jesús tuvo que decirlo, y de alguna manera quedó registrado por gracia de Dios, para que nuestra mente no quedara la idea de que María tiene que ir a hablar alguna cosa por nosotros. Así no es. Otro versículo, vamos a San Lucas esta vez. San Lucas capítulo 2, versículos 42 al 46. Ahí en San Lucas capítulo 2 sí podemos ver qué tan very close eran Jesús y María. San Lucas capítulo 2, 42 al 46 nos dice que cuando Jesús tenía 12 años de edad, fueron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y estuvieron en la fiesta, obviamente fueron a la Pascua a Jerusalén, y cuando se acabaron los días de la Pascua, ¿qué edad tenía Jesús? 2 años. Dice ahí, cuando se acabaron los días, volviendo ellos, se les quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin darse cuenta José y María su madre. A ver, pausa, tiempo. Pues no, que lo siente. Miren, yo no sé, eso le pasa a las mamás que tienen muchos hijos. Yo tenía en una iglesia una hermana que tenía como 6 hijos. Tenía como 6. Y los 6 eran terribles, especialmente un güerito, era terrible. Y yo recuerdo que un día me tocó cerrar la iglesia, y estaba cerrando la iglesia, y cuando estaba cerrando la iglesia, ya no había nadie en la iglesia. De pronto escucho un ruido y me asomo, y estaba el güerito. Y ya estábamos cerrando, lo saqué y le dije: ¿y tu mamá? Y le hace. Y estábamos ahí, pues ¿qué hacemos con él? Era tiempo que no había celulares, decimos: ¿qué hacemos con él? Y mientras estábamos ahí pensando, vimos que daba vuelta el carro de las mamás y ¡ay! Ahí estaba así. Se les olvidó el hijo, ¿verdad? Se fueron sin él. Bueno, eso es muy común a veces. Yo no sé si a ustedes se les han olvidado sus hijos, ¿verdad? Pero ¿cuántos hijos tenía María? ¿Cuántos hijos tenía María? Pues nada más tenía uno. Y se le olvidó. Uy, qué very close eran, ¿verdad? Pero bueno, se le olvidó. Ahora, ¿cuánto tiempo se le olvidó? Mira lo que dice la Biblia. Dice, versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, o sea, pensaron que andaba con uno de sus amigos. Dice, anduvieron camino de un día. ¿Cuánto tiempo? O sea, 24 horas. Ya era legal pedirle a la policía que se metiera, ¿verdad? Sigamos. Dice, y le buscaron al final entre los parientes y entre los conocidos. Y como no lo hallaron, entonces volvieron a Jerusalén buscándolo. Qué interesante, miren. En esta escena de la película, fíjense cuál es la idea de la película. La idea de la película es hacer la idea de que Jesús y María eran muy very close, eran bien juntos, eran muy apegados. ¿Por qué? Porque la idea es que si Jesús siente a María y María siente a Jesús, entonces cuando tú le oras a María, es como si le estuvieras orando a Jesús. Esa es la idea. Miren esta escena de la película, vamos a ver esta escena de la película. Fíjense bien, en esta escena Jesús está siendo torturado, y obviamente María siente,
las torturas de Jesús. Y entonces viene María y anda buscando a Jesús, y de pronto Jesús está por ahí en una mazmorra y María lo siente, se va guiando. Esta es la película. Vamos a ver la escena. Hasta que tengo que ponerles el sonido, ¿verdad? Ahí va. Vamos a ver. Ahí está la escena. Ahí está María. Ahí está sintiendo. Y estos no saben, dicen, ¿qué pasa? Pues quién sabe, que ella siente. ¿Tú sientes algo? No. Pero ella, mira, ¿qué la va guiando? ¿Qué la va moviendo? ¿Qué la motiva a moverse de esa manera? Miren, esa escena, ¿de qué se trata? ¿Qué se trata esa escena? ¿Qué te trata de decir? Mira, María, ahí se para. ¿Qué es eso? Pues el suelo. ¿Pero qué tiene que ver el suelo ahí? Y ahí se para, mira. Y se acurruca en el suelo. Y estos dos se miran. ¿Qué él tiene? ¿Quién sabe? ¿Y por qué se acuesta? ¿Qué está haciendo? Es que ¿quién está abajo? Y abajo está Jesús. Y Jesús levanta la mirada y dice, ahí está mi mamá arriba. Fíjate, no te tuvieron que predicar nada, pero después vienen contigo y te dicen, es que Jesús y María están conectados. ¿Eso viene en la Biblia? No. ¿Y por qué tiene la gente la idea de que están conectados? Lo vi en una movie, pero no se acuerdan. Y no se acuerdan que lo vieron en una película. En la película les hicieron entender de alguna manera que María y Jesús están ¿qué? Oye, se le perdió Jesús. Entonces que le diga a José, oye, concéntrate, siéntelo. ¿Dónde estás, Jesús? Estás en Jerusalén, ven. Y que lo siga, que José se vaya atrás de María. Y María, mi hijo. Y lo encuentra. Eso es lo que la película sugiere. Ya sé que les da risa lo que estoy haciendo, pero esa es la única forma en la que te puedo hacer entender cuál es el punto. Es el punto que te están tratando de mostrar. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo perdido Jesús? Regresemos a lo que dice ahí en Lucas capítulo 2. Dice, pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los pobres, entre los conocidos, versículo 45. Mas como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. ¿Y qué estaban haciendo? Buscándole. Bueno, y aconteció, ¿cuántos días después? A ver. ¿Cuándo empezaron a buscarlo? Entonces, ¿cuánto tiempo estuvo perdido Jesús? 4 días. 4 días. 4 días. Que very close eran, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Eran bien unidos, eran bien unidos. ¿Y por qué no lo encontró luego María? ¿Por qué no lo encontró? Pues porque no lo siente, no hay una conexión entre ellos mental. Eso es un invento, eso no tiene nada que ver con la Biblia, ni con la realidad. Esa idea que la gente tiene de que vas a María y de alguna manera María tiene palancas con Jesús, ¿eso dónde salió? Eso no está en la Biblia, eso no es un concepto bíblico, eso es un concepto que a alguien se le ocurrió. Exacto, Mara, pero bueno, para allá es donde estamos yendo. El punto es que no se daban cuenta y luego se lo encuentran por fin, se van y lo buscan en el templo. Y ahora quiero que entiendas, el Padre y Jesús, ellos sí tienen esa conexión que existe entre la divinidad, esa sí existe. Ellos sí la tienen, pero ellos son divinos, exactamente. Mira lo que dice ahí. 3 días después lo encontraron en el templo, estaba en medio de los doctores y ellos estaban oyéndole y preguntándole. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento, sus respuestas. Y cuando lo encontraron, le dice, hijo, ¿no sabías que te estábamos buscando? ¿Por qué nos has hecho ahí? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué me están buscando? ¿No saben que en los negocios de mi padre me conviene estar? Interesante respuesta del Señor Jesús. Era muy individualista, ¿no? Otra escena, Lucas capítulo 8. En Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21, Jesús
toma otra posición muy interesante. Dice versículos 19 al 21. Estaba Jesús predicando y estaba una gran multitud. Quiero que note la idea, estaba lleno ahí de gente alrededor de una casa donde Jesús estaba predicando, pero mucha gente. Y no podían llegar, había muchas personas ahí. Dice, y vinieron a él su madre y sus hermanos, y no podían llegar a donde él estaba a causa de la multitud. Les hago una pregunta: ¿sabía Jesús que María y sus hermanos lo estaban buscando? A ver, ¿por qué respondieron muy poquitos? Otra vez. ¿Sabía Jesús que su mamá lo estaba buscando y que sus hermanos lo estaban buscando? Sí sabía, sí, eso Jesús lo siente, eso Jesús sabe. Y así como sabe cuando tú oras, cuando le trajeron a Felipe, le trajo a Natanael, ¿se acuerdan? Jesús lo vio y dijo, este es un israelita en el cual no hay engaño. Él le dijo, ¿y tú dónde me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Eso Jesús lo sabe. Eso Jesús lo sabe. A Pedro le dijo, pues me vas a engañar, tu vida vas a dar por mí. Antes de que cante el gallo 3 veces, 2 veces tú me negarás 3 veces. Eso Jesús lo sabe. Jesús sabía que su madre lo estaba buscando. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, denle espacio a mi mamá, ábrenle espacio para que vamos a poner una silla aquí a mi mamá. No, Jesús siguió predicando como si nada. Y nota que María estaba tratando de llegar y Jesús no le dio ninguna preferencia a María. Esto es a propósito. Jesús sabía que en el futuro María se iba a convertir en un centro de adoración, en una especie de culto específico, y Jesús tenía que ser así con María, porque era necesario que nosotros tuviéramos herramientas, nosotros los cristianos del tiempo del fin, herramientas de este tipo para nosotros poder enfrentar a este tipo de adoración falsa. Por eso Jesús actuó de esa manera, no porque fuera un desconsiderado, sino que esa era la forma en la que él tenía que actuar, porque si no lo hubiera hecho, estaríamos nosotros arruinados. Sigamos leyendo lo que dice ahí. Dice, versículo 20: y entonces alguien viene y le avisó a Jesús, diciéndole, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver. ¿Y qué respondió Jesús? Versículo 21. Y él les dijo, mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. A ver, ¿y qué hizo Jesús? ¿Dice ahí que fue a buscar a su mamá y a sus hermanos? No. Entonces, ¿tiene palancas María con Jesús? No. Si quieres tener palancas con Jesús, escucha su palabra y obedécela. Lo dejó Jesús bien claro. Ahora, otra ocasión, nos vamos a San Lucas capítulo 11. En San Lucas capítulo 11, el Señor Jesús iba pasando, ya su fama había corrido, y obviamente venían detrás las mujeres, y venían detrás los hombres, y yo me imagino una procesión, cuando va la figurita, o la figura de María, y va la gente detrás cantando, van detrás cantando, y esta mujer grita algo. Vamos a ver lo que le grita. Dice, versículos 27, y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de la compañía, levantando la voz, dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. O sea, ¿qué está diciendo? Bienaventurada María. ¿Estaba mal eso? ¿Estaba mal dicho eso? No, hasta el ángel que se encontró con María, ¿qué le dijo? Bienaventurada eres, María, Dios te ha escogido. ¿No es cierto lo que le estaba diciendo ahí? Ok, bienaventurada eres, es lo que estaba diciendo la mujer, bienaventurada María. Jesús podía haber dicho, pues, está bien, pero no, o sea, Jesús no lo dejó pasar. Me agrada que Jesús haya actuado de esa manera. Fíjate, cualquiera podría decir, oye, pues qué mal agradecido. No, es que Jesús sabía el futuro. Jesús sabía todo lo que iba a ocurrir en el futuro. Él sabía la clase de iglesia que se iba a levantar. Él sabía lo que iba a ocurrir en nuestros días. Él sabía cuál iba a ser la situación con muchas personas que oran más a María y den más Aves María que Padres Nuestros. El otro día estábamos en un funeral al que nos hicieron ir, ¿se acuerdan?
Y empezó el Ave María ahí, una persona, y se aventaron un Ave María ahí, una oración a María. Eso es lo que es el Ave María, una oración a María, una petición a María. Ahora fíjate lo que dice ahí. Obviamente Jesús se queda calladito y dice, no se queda calladito, se regresa y enfrenta. Gracias a Dios que Jesús hizo eso. ¿Por qué? Porque algún día nos íbamos a tener que enfrentar a personas que oran a María, personas que le piden a María, personas que ven a María como una corredentora. Entonces Jesús se regresa y mira lo que le dice. Versículo 28. Y él le dijo, se acerca a la mujer y le dice, antes son bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Interesante. O sea, Jesús reprendió, no lo reprendió, sino que le dijo, mira, antes que bienaventurada mi madre, son bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan, los que lo obedecen. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Interesante. Jesús no era finalmente, ¿cuál me van a cambiar? ¿Este va a ser el último ya? Ok, gracias. Sí, ya, porque ya creo que manejé finalmente como 3 micrófonos. Está bien. Vamos a ver. Obviamente eso no lo vamos a enfrentar. Miren, ¿qué clase de adoración se presenta en el ambiente católico? Miren, esta es una escena de la película en la que los apóstoles le llaman a María madre, le dicen madre, y luego van a ver que el apóstol se pone de rodillas para adorar a María. Y la idea es que en las mentes de las personas que ven esta escena, obviamente queda la idea de que eso es algo correcto, que es algo que hacían los discípulos. Obviamente esta es la escena de la traición a Jesús. Ya puse el sonido, donde Pedro finalmente traiciona a Jesús. Y entonces ahí Pedro ve a Jesús y se acuerda de lo que Jesús le dijo. Estoy turbando, ¿verdad? Adoni Albeta Syrin Avalmot Aminemer Analak Tipituram Tangala Kratin Yunuth Tekakatani Telotut. Y ahí se acuerda y obviamente sale huyendo de la presencia de Jesús para llorar amargamente. Hasta ahí pues todo está de acuerdo a la Biblia. Pero entonces en el camino se encuentra María. Y ahí se encuentra María. Y ahí ve María. Y ahí se pone de rodillas, se postra ante María. Y luego María quiere tocarlo y le dice que no soy digno que me toques. Miren ahí. Y le dice, madre. Interesante. ¿En dónde viene en la Biblia que los discípulos le llamaran madre a Jesús? Al contrario, van a ver que cada vez que tenían una reunión decían, estaba allí su madre, dando a entender que era la madre de Jesús. Estaba allí la madre de Jesús. Nunca ningún discípulo le llamó a María madre, y nunca ningún discípulo se le puso de rodillas a María. Esto es algo completamente ajeno a la Biblia, pero lo presenta obviamente la película con la tendencia a que una persona tenga ideas que no vienen en la Biblia, obviamente. Ya vimos obviamente que ese es uno de los objetivos. El otro objetivo
Lo deja claramente la revista Newsweek cuando viene de parte de los judíos una queja concerniente a que esta película trataba de presentar de una manera gris y oscura a los judíos y se desató una tormenta en cuanto a la pasión de Cristo, precisamente acerca de quién mató a Jesús. El punto es que esto trae una conciencia, hay una agenda de parte de ciertos grupos que tratan de, vamos a decir, tornar la opinión pública en contra del pueblo judío. ¿Por qué? Porque hay una perla que el papado ha querido siempre. ¿Saben ustedes qué es el premio que el papado siempre ha querido quedar con él? Estoy hablando de Jerusalén. El papado ha querido quedarse con Jerusalén siempre. ¿Qué pruebas tengo? Pues 9 cruzadas de la antigüedad. El papado mandó 9 cruzadas tratando de quedarse con Jerusalén y nunca el papado ha podido quedarse con Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén no es de ellos. En cambio vino el pueblo judío y en la guerra de los 7 días, en 7 días recuperó Jerusalén. Porque Jerusalén es del pueblo judío. Pero el papado siempre ha querido Jerusalén. De hecho, el libro de Daniel nos presenta en el capítulo 11, versículos 38 al 45, el momento en el que los últimos poderes de la tierra, el rey del norte, y en este caso su aliado, su amante, que sería el papado, logran entrar en la tierra gloriosa. O sea, finalmente van a estar en el monte glorioso y santo, o sea, van a poder quitarle de alguna manera a Jerusalén el control, a los judíos el control de Jerusalén. Esa es una profecía de Daniel capítulo 11 que tiene que cumplirse y obviamente es parte de la agenda. Por eso es que esta película tiene obviamente propósitos católicos. Pero el último asunto es el que más me importa. El aspecto satánico de la película. El aspecto satánico de la película es el que más me preocupa y eso es lo que me preocupa, la imagen que los medios masivos de comunicación han tratado de darle a Cristo Jesús. Hoy en día la mayor parte de los jóvenes, nuestros jóvenes, tienen una idea equivocada acerca de Cristo Jesús. La televisión ha tratado de presentarnos héroes ficticios, Superman que no existe, el hombre araña que no existe, Batman que no existe, y los muchachos se enamoran del tipo de héroe fuerte, que es poderoso y que puede hacer un montón de cosas, cuando realmente el más grande de los superhéroes, el verdadero superhombre que alguna vez pisó este planeta y real, es Cristo Jesús. Y se ha encargado no solamente los medios masivos de comunicación, sino la Iglesia Católica, que ha sido un instrumento, fíjate, de Satanás para este aspecto, han torcido y han deteriorado durante 2000 años la imagen de Cristo Jesús. Lo han deteriorado, se han encargado de presentar una imagen de Cristo Jesús no atractiva, una imagen que a nadie le gusta, una imagen de alguien derrotado, de alguien vencido. A Cristo Jesús lo han tenido en la cruz. Cada vez que tú entras en la iglesia te vas a encontrar a Jesús con la idea de presentarlo sufrimiento y dolor. Vas a entrar a la iglesia y puedes estar oyendo ahí un tema que habla acerca del poder de Cristo Jesús, pero enfrente de la iglesia está un crucifijo y en el crucifijo está Jesús crucificado con la cara más fea y caído así. Y pueden estarte hablando de milagros de Cristo Jesús, pero Jesús está ahí en la cruz. Y le piden a Cristo que está sufriendo ahí en la cruz. Y yo sé que queremos mostrar el amor a Cristo Jesús, hermanos, pero ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz? Jesús estuvo unas horas, realmente, en la cruz. ¿Está todavía Jesús en la cruz? No, Jesús ya no está en la cruz está vacía. Desgraciadamente, esa es la forma en la que se ha presentado a Cristo. Yo recuerdo que hasta hay poesías en las que te presentan el Cristo roto, sale Jesús todo roto y una persona que quiere reparar, Jesús dice, no, déjame así roto. La idea es presentar a Cristo golpeado, a Cristo hecho pedazos. Recuerdo que hablé con un muchacho después de que vio la película y cuando me acerco con él, le empiezo a preguntar y me dice, ay pastor, qué golpiza le pusieron a Jesús. O sea, una persona sale del cine viendo la película La Pasión de Cristo y lo que dice es, qué golpiza le pusieron a Jesús. Fue una golpiza desalmada, fue una situación horrible. Oye, qué paliza le pusieron.
Y de hecho te presentan una escena en la que hay sangre y hay sangre. Oye, solamente tenemos 5 litros de sangre, pero en esa película yo no sé cuántos litros de sangre salen de Jesús. La idea es sangre y sangre por todas partes. Este es un asunto satánico. Miren esta escena que ustedes han visto. Quiero decirles, yo he estado en muchas páginas satánicas y los satanistas usan la cruz como un símbolo para sí mismos. Y en todas las páginas en las que yo entro de Satanás, en todas las páginas a las que tú vayas, vas a encontrar a Jesús sangrando, golpeado, siempre Jesús en la cruz, torturado, con los intestinos de fuera, golpeado más de lo que fue golpeado. Más de lo que fue golpeado. Alguna vez entré a una página terrible, horrible, en la que me pusieron una imagen de un Cristo todo lleno de cortaditas, muy parecido al de la Pasión de Cristo, todo lleno de sangre de la cabeza a los pies, torturado, medio mutilado, con heridas horribles así, y se quedó frisada en mi pantalla. Y entonces empecé a escuchar una alabanza atrás. Era una alabanza al diablo, y en la alabanza al diablo era: te adoramos, Satanás, porque fuiste tan poderoso que vino el Hijo de Dios y le pusiste una golpiza. O sea, you beat him, lo golpeaste y lo humillaste. Eres tan poderoso, por eso te adoramos. Eso fue lo que realmente sucedió. Es interesante que en esta película tú empiezas a ver, y todo el énfasis de 2 horas de una película es pegarle a Cristo Jesús, desde que empieza la película hasta que se acaba. Por eso se llama La Pasión de Cristo. Es golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe. Mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Cuando empezó todo este asunto de los terrorismo y los problemas con los musulmanes en el Medio Oriente, hubo un caso de un hombre, un trabajador americano, un contratista norteamericano que estaba por allá en Medio Oriente. Los talibanes, ¿verdad?, los que se encontraban allí, lo secuestraron y dijeron por televisión abierta que lo iban a matar en vivo a través del internet, que le iban a quitar la vida, que lo iban a torturar en vivo. Y entonces ese video se volvió viral. Pasaron el video, lo mataron y ese video salió en internet. Y yo recuerdo que un muchacho de la iglesia un día me dijo: venga, pastor, venga. Y entonces me acerqué y me puso el video, y esa fue la forma en la que yo vi ese video. Era un video horrible en la que estaba un hombre arrodillado. Lo tenían arrodillado así con las manos, cobardes, lo tenían arrodillado así con las manos amarradas por atrás, tenía amarrado todo, y estaba el hombre allí. Y estaba delante de una cámara y estaba diciendo: soy fulano de tal, hijo, decía el nombre de su mamá, decía el nombre de su papá, decía el nombre de su esposa, decía el nombre de sus hijos. Y después de que repetía todo eso, unos hombres que estaban atrás, con sus armas, todos así con sus armas, claro, encapuchados, ¿verdad? Todos encapuchados. Entonces se acerca uno de ellos con un cuchillo de mano, le empieza a cortar la cabeza así con el cuchillo, se le empieza a hacer así, y entonces el hombre empieza a tratar de luchar, pero está amarrado. Entonces se cae al suelo y le sigue cortando el cuchillo, así con el cuchillo, hasta que le corta la cabeza. Entonces saca la cabeza y la levanta, y en ese momento se acaba el video. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que a los hijos, a la esposa, a la mamá de ese hombre les gusta ver ese video? ¿Cómo es posible entonces que cristianos que dicen amar a Cristo Jesús les gusta ver una película que durante 2 horas se la pasan pegándole a Jesús y torturándolo? Curioso, ¿no? ¿Qué sucedió en realidad? Porque he escuchado muchas personas que me dicen: no, sí, a Jesús lo torturaron, le hicieron. No, las películas ni siquiera describen el dolor que Cristo tuvo. No, claro que sí. Claro que sí, la Biblia te dice lo que pasó. Estas películas exageran, van más allá de lo que realmente pasó. Y quiero que entiendas que están exagerando, y te lo puedo mostrar bíblicamente. Fíjate, si tú empiezas a ver esa película, te vas a dar cuenta que a Jesús lo toman allá en el huerto del Getsemaní. Jesús sale,
y lo atrapan, le ponen unas cadenas y desde que lo agarran lo empiezan a golpear y le están pegando. Ahí se escuchan los golpes y lo están golpeando en medio de la oscuridad ahí en el jardín, lo están golpeando y luego le ponen las cadenas y viene Jesús caminando, apenas puede caminar, ya le ves todo el ojo inflamado y le ves la boca abierta con sangre cuando Jesús viene caminando. Y digo, ¿y toda esa golpiza? Cuando llega delante de Anás y Caifás ya levanta la cara y ya trae todos los ojos inflamados. Y yo digo, bueno, ¿y esa golpiza de dónde salió? Porque cuando yo analizo los evangelios y mira que le tomé fotos a los evangelios, le saqué escala a los evangelios. Mira, vamos a San Mateo capítulo 26, ahí está. San Mateo capítulo 26, versículos 67 al 69. Cuando yo leo los evangelios me dicen que a Jesús, escúchalo bien, le empezaron a pegar hasta que llegó con Anás y Caifás. Ahí le empezaron a pegar. Mira, vamos a Mateo capítulo 26. Para eso tenemos los evangelios. 26, 67 al 69. Dice San Mateo 26: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de bofetadas. ¿Cuándo? Hasta que estaba delante del pontífice. O sea, la golpiza bíblica empezó hasta el Sanedrín. Ahí está. Dice, y le daban de bofetadas y le ponían una cosa, le herían, diciéndole, profetízanos tú, ¿quién te ha herido? Y Pedro estaba sentado fuera del patio. Ahí está. Otro, vamos a ver otro evangelio. El otro evangelio coincide, Marcos capítulo 14. Y cuando vamos a Marcos capítulo 14 vamos a leer los versículos 65 al 66. Y algunos, dice la Biblia, comenzaron. ¿Qué quiere decir comenzaron, hermanos? ¿Qué quiere decir comenzaron? Que no lo habían hecho todavía. Entonces eso es lo que la Biblia dice. ¿Por qué entonces en una película, le empiezan a pegar a Jesús desde que lo agarran? En el Getsemaní. O sea, ¿por qué en una película le empiezan a pegar a Jesús del Getsemaní? ¿Por qué? Si la Biblia te dice que comenzaron hasta que lo llevaron allá. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Entonces la idea de la película es pegarle a Jesús. Que eso es lo que vas a ver tú en todas las páginas satánicas, pegarle a Jesús. Fíjate, dice ahí, comenzaron a bofetearlo. Ahora, vamos a ver otro evangelio, a ver si algún otro evangelios no coincide. Vamos a Lucas capítulo 23. Perdón, Lucas capítulo 22, sí, 65 y 66. Desde el 63. Dice, y los hombres que tenían a Jesús se burlaban de él hiriéndole, y cubriéndole herían su rostro y preguntábanle diciendo, profetiza, ¿quién es el que te hirió? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Bueno, ahí está lo que dice. Obviamente todos te ponen los golpes contra Jesús en el Sanedrín. Ahí te los ponen. No aparece ningún golpe antes de que lo llevaran al Sanedrín. Eso no es bíblico. Luego te vas a encontrar a alguien que de veras estuvo. Pregunto, ¿Lucas estuvo presente ahí? No, él solamente escribe lo que le dijeron. ¿Marcos estuvo presente ahí? No, Marcos también escribe lo que le dijeron. Mateo tampoco estuvo. ¿Cuál es el único discípulo que realmente estuvo? Juan. Pues entonces vamos a Juan y vamos a ver lo que Juan cuenta. Ahora recuerden que el Evangelio según San Juan fue el último libro en la Biblia en escribirse, incluso después de Apocalipsis. Estamos diciendo que San Juan es el último libro. San Juan escribe su evangelio, es el evangelio final, vamos a decirlo así. San Juan capítulo 18, vamos a los versículos 22 y 23. San Juan 18, y vamos a leer los versículos 22 al 23. Y como hubo dicho esto, uno de los criados que estaban allí le dio, ¿qué dice? ¿Le dio muchas o nomás una?
una bofetada. Y Jesús, y le dijo, así le dice al pontífice, y Jesús se la reclamó. Y Jesús le dijo, si he hablado mal y he dado un mal testimonio, da mal testimonio. Y si no, y si he dicho bien, ¿por qué me pegas? A ver, pausa, tiempo fuera. ¿Por qué Jesús le diría a alguien, ¿por qué me pegas? Porque no le habían pegado antes. Era la primera vez que alguien le ponía la mano encima. Le pegó y Jesús le dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? ¿He dicho algo malo? ¿Por qué me pegas? Esa es la primera bofetada que le dieron a Jesús. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora contéstame tú, ¿por qué entonces una película que supuestamente está basada en la Biblia, que supuestamente está basada en lo que Dios dice, por qué comienzan a pegarle a Jesús mucho antes y le ponen una golpiza? Ya cuando llega con Anás y Caifás, ya trae toda la cabeza ya con el ojo inflamado y la boca rota. O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿De qué se trata la película entonces? La película se trata de pegarle a Cristo. ¿Y qué es la imagen que se van a llevar los niños y los adultos y las personas que ven eso? La imagen es, Jesús le pusieron una golpiza, está derrotado, está vencido. Déjame decirte que eso está muy lejos de la realidad. La verdad es, queridos hermanos, la verdad es que el Señor Jesús sí fue puesto en la cruz. Escuchen bien. Pero cuando el Señor Jesús puesto en la cruz, algo ocurrió en la cruz. Algo ocurrió. Miren, alguien me dice, pastor, es que el deseado de todas las gentes, mangos. Mira lo que es el deseado de todas las gentes. Cuando ustedes se van a San Lucas, vamos a San Lucas capítulo 23. Versículos 44 en adelante. Vamos a tomar el patrón de la crucifixión de Cristo. A Jesús lo tomaron el viernes. Ok, lo tomaron el jueves en la noche, que sería el viernes en la mañana, en la madrugada. Lo tomaron, lo llevaron ante Anás y Caifás y ahí lo empezaron a golpear. Sí lo azotaron, estoy de acuerdo, lo azotaron. Sí le escupieron, sí se burlaron de él, ¿cierto? Lo llevaron para ser colocado en la cruz. Ahora, pero vean lo que dice la Biblia. En el camino se encontró con los dos, vamos a decir, ladrones. Hay algo que a veces no entendemos de esta escena. Yo creo que habría habido oscuridad desde el mismo momento en que empezaron a golpear a Jesús, pero era necesario que el ladrón que se encontraba allí viera toda esta escena, porque el alma del ladrón estaba en juego. Dice el versículo 44 del capítulo 23 de San Lucas. Y cuando era como la hora sexta, dice, fueron hechas tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona. Si notan ese versículo, el versículo anterior es el momento en el que el ladrón dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de que Jesús dijo esas palabras, ¡pum!, se vino la oscuridad. Es obvio que la oscuridad no podía venirse antes de que el ladrón en la cruz se decidiera para salvación. Es como si Dios estuviera conteniendo, tapar la escena, porque había un hombre que estaba a punto de arrepentirse. Cuando el hombre se arrepintió, entonces ¿qué hizo Dios? Dios tapó la escena. Tapó la escena. Mira lo que dice ahí. Cuando era la hora sexta, dice ahí, fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Estamos hablando de 3 horas. Las 3 horas que Jesús estuvo en la cruz. Entonces, ¿cuánto tiempo se vio Jesús en la cruz crucificado? Nada más se vio una media hora, una hora tal vez. Menos. Ese fue el tiempo que se vio a Jesús crucificado. Después de eso, la realidad es que la cruz se vería algo así, mira, así era la cruz. Algo así. De vez en cuando brillaba un rayo de luz. De vez en cuando algo traspasaba la oscuridad y entonces podías ver una silueta de alguien crucificado. Nada más lo oías, pero no lo podías ver.
¿Verdad que no son así las películas? Las películas se ve a todo vivo ahí a plena luz del día. Cuando realmente en la realidad, o sea, lo que es la Biblia, lo que fue la crucifixión de Jesús, cuando Jesús estaba en la cruz, así se veía. No se veía nada. Y alguien me dice, pastor, es que el deseado de todas las gentes. Vamos al deseado de todas las gentes. Mira, aquí te lo escaneé. Ahí está el deseado de todas las gentes. ¿Qué dice el deseado de todas las gentes? Fíjate bien. Dice, fueron hechas tinieblas, acá está, sobre toda la tierra hasta la hora nona. Estas tinieblas, fíjate cómo eran las tinieblas. Eran tan profundas como la medianoche sin luna ni... O sea que estaba bien oscuro. Sigo leyendo. No se debía a ningún eclipse ni a ninguna otra causa natural. Eran un testimonio milagroso dado por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. En esa densa oscuridad se ocultaba la presencia de Dios. Él hace de las tinieblas su pabellón y oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado en la nube, habría quedado destruido todo el espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo fue consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con él. Con esa densa oscuridad, aquí, Dios veló la última agonía humana de ¿quién? A ver, ¿qué hizo Dios? Tengo una pregunta. ¿Qué quiere decir que Dios veló eso? ¿Por qué lo veló? O sea, Dios no quería que viéramos a Jesús en la cruz. Pregunto, ¿le gustaba a Dios que se viera a Jesús en la cruz? ¿Quería Dios que estuviéramos viendo a Jesús en la cruz? Ah, no te gusta. Ahora te lo voy a poner en todas las iglesias cristianas a Jesús en la cruz todo el tiempo. Y cuando vas a una iglesia católica, ahí está Jesús todo el tiempo en la cruz. ¿Por qué Dios trajo oscuridad sobre la tierra? San Lucas capítulo 23 me dice que Dios trajo oscuridad sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Para qué trajo oscuridad? Para que los seres humanos no estuviésemos viendo a Jesús en la cruz. No debíamos ver a Cristo en la cruz, porque realmente eso no representa lo que Jesús es, ni lo que Jesús estaba haciendo. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Con esa densa oscuridad, Dios veló la última agonía humana de su Hijo. Todos los que habían visto a Jesús sufrir estaban convencidos de su divinidad. Ese rostro, una vez contemplado por la humanidad, no sería jamás olvidado. Así como el rostro de Caín expresaba su culpabilidad de homicida, el rostro de Cristo revelaba inocencia, serenidad, benevolencia, la imagen de Dios. Pero sus acusadores no quisieron prestar atención al sello del cielo. Durante largas horas de agonía, Cristo había sido mirado por la multitud escarnecedora. Ahora le ocultó misericordiosamente el manto de Dios. Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. ¿Qué dijo? Un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Pues a ver, vamos a hablar de vencedores. Ahí están los que lo están crucificando, los que se estaban burlando. Vino la oscuridad y todos calladitos, Sigue diciendo allí, un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. ¿Cómo estaban? A ver, vamos a hablar de vencidos. Si Jesús estaba muriendo, pero acuérdense por qué Jesús estaba muriendo. Jesús no había venido a otra cosa más que a morir. ¿A qué crees que venía Jesús a este mundo? Él no venía a ser una familia, ni venía a ser rey. Jesús va a ser rey cuando venga por segunda vez. Pero aquí venía a pagar la deuda de nosotros. Jesús venía a morir, a la buena o a la mala. A la buena era ir al santuario, ahí en el matadero, lo iban a poner el sacerdote, iba a tomar un cuchillo, le iba a cortar la yugular, y así iba a morir Jesús a la buena. Eso venía Jesús. A la mala fue como lo matamos, pero Jesús venía a morir, porque Él venía a pagar la deuda del hombre. A eso venía. Jesús le dijo al mismo Pilato, le dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Para eso vine, a eso venía Jesús. Por eso dice ahí, un silencio sepulcral parecía haber caído sobre el Calvario. Un terror sin nombre dominaba la muchedumbre que estaba rodeando la cruz. Las maldiciones y los vilipedios quedaron a medio pronunciar. Hombres, mujeres y niños cayeron postrados ¿a qué?
Interesante. A ver, ¿quién es el vencedor? Están todos en el suelo arrodillados ahí, ay, con miedo. Fíjate bien, esa es la escena, esa es la verdad. Dice ahí: rayos vívidos fulguraban ocasionalmente de la nube, dejaban ver la cruz y al Redentor crucificado. Sacerdotes, príncipes, escribas, verdugos y la turba, todos pensaron que había llegado su tiempo de retribución. Después de un rato alguien murmuró que Jesús bajaría de la cruz. Algunos intentaron regresar a tientas a la ciudad, golpeándose el pecho y llorando de miedo. A ver, ¿se ve vencido Jesús o quién se ven vencidos? Los que se ven vencidos son los que están alrededor de la cruz y salen llorando y van a la ciudad y van a tientas. Oye, si van a tientas, ¿cómo estaba la oscuridad? No se veía ni lo que tenías enfrente de la nariz. Sigo leyendo lo que dice ahí. A la hora nona, esto me encanta. A la hora nona, eso no lo dice la Biblia, lo dice la hermana White. Las tinieblas se elevaron de la gente, fíjate bien. Pero, siguieron rodeando ¿a quién? ¿O creían que se veía? No se veía. Se levantó las tinieblas de la gente, pero las tinieblas seguían allí. Había una tiniebla alrededor de Jesús, no se veía nada. Por eso es que Satanás mantiene a Jesús crucificado. Por eso es que lo tiene allí en pinturas, y lo tiene allí en cuadros, y lo tiene en estatuas. Siempre crucificado y siempre con una cara así y allí. Porque Satanás sabe que eso le molesta a Dios. Y lo traen, y ahora hasta lo traen colgado, hasta lo traen en el báculo y se lo pone a la gente. Ahí está Jesús crucificado. Interesante, fíjate bien de qué lado estamos. Dice ahí: eran un símbolo de la agonía y horror que pesaba sobre su corazón. Ningún ojo podía atravesar la lobreguez que rodeaba la cruz. Nadie podía penetrar la lobreguez más intensa que rodeaba el alma doliente de Cristo. Los airados rayos parecían lanzados contra él mientras prendía de la cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cuando las tinieblas finalmente se alzaron. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Así es como se vería Jesús. Ya sabemos que Jesús vino a morir por nosotros. ¿Qué pasa en realidad? ¿Quién es Jesús? Miren, hermanos, miren, muchachos, para que ustedes entiendan quién es Jesús, cómo ocurrió realmente este asunto. Jesús es el personaje más maravilloso que alguna vez ha pisado este mundo. No hay un ser que haya tenido tanto poder como Cristo Jesús. Desde que Jesús vino a este mundo siendo un bebé, Satanás, el querubín cubridor, le tenía miedo a Jesús. Desde que era un bebé, ya Satanás estaba temblando por la presencia de Jesús. Desde que era un bebé, Satanás trató de matarlo. Trató de matarlo cuando ni siquiera había nacido. Hizo que María viajara con su no nato, vamos a decirlo así, embarazada. Ese era un viaje peligrosísimo, desde Nazaret, obviamente, hasta Belén, para ver si podía de alguna manera evitar que naciera. Luego le mandó los ejércitos que mandó Herodes para matar a Jesús. Trató de matarlo desde que era un bebé. Así de miedo le tenía Satanás a Jesús. Te vas a encontrar que a lo largo de su vida, Satanás trató de matarlo en diferentes momentos. Trató de tentarlo en las tentaciones del desierto y no lo logró. Trató de tentarlo, trató de matarlo, trató de eliminarlo. No podía Satanás con Jesús de ninguna manera, ni engañarlo, ni embaucarlo, ni concederlo ninguna tentación, ni hacerlo caer, ni engañarlo, ni ponerle cuatros. No había forma. Y Jesús lo vencía de todas donde se encontraban. Jesús se encontraba con él. Jesús expulsaba a los demonios, salían huyendo de su presencia. Llegaba a los pueblos donde había personas enfermas, y nos dice la Biblia que Jesús sanaba a todas las personas que estaban enfermas. No dejaba ni uno sin sanar. Satanás estaba frustradísimo de Cristo Jesús. Trató de ahogarlo cuando Jesús cruzó el mar de Gadara a la región de Decápolis. Mandó los vientos para tratar de ahogarlo. No lo pudo ahogar. Salieron los demonios a tratar de golpearlo. No pudieron hacer nada. Jesús expulsó a los demonios. Jesús sanó ciegos, limpió leprosos, levantó paralíticos. El reino de Satanás parecía disipado en la presencia de Cristo Jesús. Estaba totalmente frustrado. No podía hacerle absolutamente nada.
Trató de apedrearlo, trató de despeñarlo, trató de embaucarlo con el asunto de las monedas, con la mujer que le llevaron al suelo, ahí se la tiraron, y Jesús se salía por una y por otra, le ganaba de todas. En el juego de ajedrez no le podía hacer nada. Jesús lo vencía y lo vencía y lo vencía y lo vencía. Estamos hablando del querubín cubridor. Satanás pensaba que ya le había puesto una trampa en la que Jesús no podía escapar, y Jesús escapaba. No había forma de vencerlo. Jesús calmó la tempestad. Y una de las cosas que más frustró a Satanás fue el día del templo. Satanás había logrado apoderarse del templo, que era la maqueta del plan de salvación, y había llenado al templo como un mercado, era una vendedera de cosas allí. Vendían borregos, vendían palomas, había un ruidazo en el templo, ya la gente no podía concentrarse en las cosas del templo. Y llegó el Señor Jesús y en media hora lo dejó limpiecito el templo. Limpiecito, corrió a todos los cambistas, corrió a todos los vendedores. Jesús dejó limpiecito el templo. Ahora sí era una casa de Dios. ¿Y quiénes fueron los que más se enojaron? Los escribas y los sacerdotes vinieron todos enojados y le dijeron a Jesús: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién eres? Y entonces Jesús les dijo: mira, te voy a decir quién soy. Destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. Destruye este templo y en 3 días lo voy a levantar. ¿Quieres una señal de mi poder? ¿Quieres saber quién soy yo? Déjame decirte que yo tengo poder, lo dijo Jesús a los fariseos. Tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, dice Jesús. A mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Yo la voy a poner de mí mismo. Y tengo poder para que me quites la vida y la voy a volver a tomar. ¿Quieres saber? ¿Quieres que te dé una señal? ¿Qué señal nos das para que creamos? Bueno, te voy a dar la señal de Jonás. La señal de Jonás es: vas a destruir este templo y a los 3 días lo voy a levantar, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. Nadie tiene ese poder, pero Jesús sí. Y Jesús le dice eso a los fariseos y a los escribas. Ahora te vas a la agonía cuando le empiezan a decir al Señor Jesús, y el Señor Jesús empieza a pensar: que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Entonces finalmente viene el caso de la cruz. Mira, vamos a recordarnos qué pasó. Estaba Jesús orando, toma la decisión de morir por nosotros, lleva solo el lagar. Satanás estaba ahí tentándolo: no es necesario que mueras por ellos, te van a abandonar. Jesús toma la decisión de ir solito, se levanta, y cuando va a buscar a sus discípulos, se los encuentra todos dormidos, y en ese momento llega la turba con las teas encendidas por él. Jesús sale a recibirlos, y acuérdate qué fue lo que pasó. Jesús sale y les dice: ¿a quién buscan? Y le dijeron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús dice: yo soy. Y cuando Jesús dijo: yo soy, todos al suelo a adorarlo. Cayeron de rodillas delante de Jesús y le tenían miedo, por eso no lo tocaron, porque los acababan de tumbar, no sabían ni qué hacer, tenían miedo de acercarse a él. No tuvo que venir Judas y darle un beso a Jesús. Cuando le dio un beso a Jesús, entonces se animaron a tocarlo, vieron que sí se podía tocarlo. A partir de ese momento lo llevaron ante los escribas, y allí fue donde empezaron a bofetearlo, porque vieron, se envalentonaron lo que pasó delante de los escribas. Llevaron a Jesús a la cruz, lo crucificaron un rato. Después de eso se oscureció, tembló. Los que estaban allí estaban aterrorizados. Ya vimos todo lo que nos cuenta la Biblia. Todo eso ocurrió. Ahora, queridos hermanos, Jesús podía bajarse de la cruz. Jesús podía con su mano sacar volando a todos los que se encontraban allí. Él podía destruirlos. Jesús estaba dejando que lo mataran, porque a eso había venido. El mismo Pilato le dijo: no sabes, no me respondes siendo yo el cónsul, no sabes que tengo poder para quitarte la vida. Y Jesús le dijo: ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado de arriba. Yo para esto he venido, y para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. No se quedó esperando, se fue, ¿verdad? No terminó.
Pero ahí estaba Jesús. Jesús eso había venido. Jesús estuvo dispuesto a morir. Pero la parte gloriosa, y yo creo que eso es lo que tenemos que recordar. ¿Cuál es la historia de Jesús que más me gusta? La historia que más me gusta de Jesús es la resurrección. Porque ahí de veras nos damos cuenta quién era Jesús. Miren, queridos hermanos, miren, muchachos. No hay ser en todo el universo que tenga el poder que Jesús tiene. Jesús le dijo a los fariseos, les dijo: ¿quieren saber quién soy yo? ¿Quieren una demostración de mi poder? Quítame la vida y yo tengo poder para perder mi vida y volverla a tomar. Hasta allá va mi poder. Ahora fíjate qué pasó. Nos dice la Biblia que pusieron a Jesús en una tumba, vinieron los soldados romanos, cercaron la tumba. Ahora, ¿por qué vinieron unos soldados a cuidar la tumba? ¿Por qué? Se acordaban. ¿Y quiénes se acordaban? Los fariseos. Los discípulos no se acordaban, ellos estaban llorando, allá estaban todos espantados, escondidos. Los que se acordaban eran Satanás y sus agentes. Ellos se acordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar. Pidieron una guardia romana. Los soldados vinieron y pusieron un sello, pusieron una piedrota encima de la tumba y se quedaron ahí esperando. Ahora, ¿cómo estuvo la resurrección de Jesús? Bueno, eso fue el viernes, se puso el sol, las mujeres se fueron a su casa, los discípulos estaban escondidos, pasó el sábado, hasta eso Jesús descansó el sábado conforme al mandamiento, y entonces llegó el tercer día. Tercer día, amanecer domingo, sábado de noche, para amanecer domingo. ¿Y qué ocurrió? Se me olvidó algo muy importante cuando Jesús murió. ¿Qué marcó la muerte de Cristo Jesús? Cuando Jesús dijo: consumado es, ¿qué ocurrió? Cuando Jesús, el ser más poderoso del universo, porque Él es el creador, cuando Jesús murió, nos dice la Biblia que se vino un terremoto. Y el terremoto fue tan grande, fue tan grave el terremoto, que dice la Biblia que se abrieron sepulcros de muchos santos, quedaron abiertos, Ahora, no volvieron a vivir, nada más se abrieron los sepulcros. Nota bien, eso firmó. El momento en que Jesús dijo consumado es, quedó marcado por un terremoto, un temblor. Tembló la tierra, Jesús murió, lo sepultaron, todo tranquilo. Pero al llegar el momento de la resurrección, imagínate los soldados. De pronto, en medio de la noche, empiezan a escuchar el zumbido cuando empieza a temblar. Y empieza a temblar la tierra. Y empieza a sonar y empiezan a moverse la tierra, así empieza la tembladera, se empiezan a levantar las piedras. Y de pronto, en medio de la oscuridad de la tumba, en el momento más grande del temblor, el tremendo sonido que se encuentra en ese momento, Jesús, ¡pum!, abre los ojos en medio de la tumba, vuelve a vivir, pero no volvió a vivir solo. No solamente volvió a Jesús a tomar la vida, sino que los muertos en Cristo que habían abierto sus tumbas, muchos de los santos, y nos dice la hermana White que eran santos de todas las épocas, mira el texto, se los voy a poner aquí, en la misma, aquí está al final. Muertos de todas las épocas, no, estoy equivocado, más adelante acá. De todas las épocas se levantaron juntamente con Jesús. Mira, vamos a ver aquí está. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. A ver, déjame regresar a la escena. Cuando Jesús vuelve a vivir, la explosión de vida abarcó a todo lo que se encontraba alrededor y ¡pum!, salieron juntamente con Él. Fíjate el poder de Cristo Jesús. No hay ningún ser en el universo que tenga ese poder de hacer vivir a las personas con su voz, con su poder. Todos volvieron a vivir juntamente con Él. Jesús vuelve a vivir, el terremoto se acaba, los soldados estaban allí levantándose todos aturdidos, no sabían lo que pasaba.
y de alguna manera ya sabían que estaba vivo. Los demonios estaban allí. Primeros Escritos nos dice que Satanás mandó a todos los demonios, los mandó a la tumba. A todos los demonios, no sé cuántos son, imagínate cuántos miles de millones de demonios estaban allí. ¿Y por qué los mandó a todos? Él mismo no fue. ¿Por qué Satanás en persona no fue a cuidar la tumba? Porque él sabía que no había poder que podía detener a Jesús en la tumba. No quería ser avergonzado en público, vamos a decirlo así. Mandó a todos los demonios. Ya estaban todos los demonios. Y yo me imagino las pláticas entre los demonios. Ya resucitó, ahí está. Jesús está en la tumba. Jesús abre los ojos, se levanta, vivo. Ahora Jesús podía hacer con la mano así y te aseguro que la piedra saldría volando a su orden. Si obedecían los vientos, si obedecían el mar, al decirle la piedra se habría salido volando. Pero Jesús comienza a actuar como un rey. Jesús se queda tranquilo allí en medio de la oscuridad de la tumba. Afuera los demonios están hablando, los soldados están hablando, no saben lo que está pasando. Y entonces el Padre que está en el cielo, Él sí siente a Jesús. El Padre sí siente a Jesús. El Padre sabe que Jesús está vivo. Y entonces el Padre voltea y busca al ángel más poderoso del cielo, al más poderoso. El Espíritu de Profecía nos dice que es el ángel que está ocupando el lugar que Satanás dejó vacío en el cielo. O sea, este es el ángel más fuerte, el más bueno para pelear. Todos los ángeles del cielo saben que es el más fuerte. El Padre lo voltea a ver y dice: tú ve y ábrele la puerta. Y ese ángel poderoso desciende del cielo, cruza, se viene del norte, se va al oriente. A ver, estoy norteado, veas para acá. Se va al oriente, del norte se va al oriente, y del oriente viene cruzando galaxias a una velocidad de tal manera que llega en la misma noche. Y Primeros Escritos nos dice que alrededor de la tumba estaba uno de los ángeles que andaban aquí en la tierra, uno de los ángeles de Dios. Y ese ángel estaba ansioso de poder venir a la tumba, pero veía a todos los demonios que estaban allí. Ese es el espectáculo que tú y yo no podemos ver, ¿no? De demonios y ángeles. Este ángel veía la tumba y no podía acercarse a la tumba porque estaba lleno de demonios. Y él tenía ganas de venir a ayudar. Y de pronto el ángel levanta la mirada y ve al otro ángel que viene. Yo me imagino que se emociona y dice: ya mandaron a las fuerzas especiales. Entonces vuela y va a unirse con el otro ángel, y ahora se vienen los dos a la tumba. Vienen los dos ángeles, el que estaba en la tierra y el que mandó Dios. Ahora los demonios están aquí en la tierra y ven el ángel que viene. Yo imagino que el primer ángel, el ángel comandante que se encontraba ahí enviado por Satanás, dice: ¿ya vieron a quién mandaron? Y los demonios levantan y dicen: ay, ay, ay. Y los que están atrás dicen: bueno, pues ustedes peleen con él, yo ya me voy. Y se empiezan a ir. No creo que sean muy valientes. Finalmente todos los demonios se van, se quedan solita la tumba. Los únicos que se quedan son los mensos guardias. Los demonios se fueron, nada más se quedan los guardias con sus lanzas. Ahora imagínate la escena. Dice la Biblia que los guardias, cuando vieron al ángel, mira lo que hace el ángel. Imagínate el ángel peleando con los guardias. ¿Qué le pueden hacer los guardias al ángel este? No le pueden hacer nada. Viene el ángel más poderoso del cielo. Cuando ve a los guardias ahí, hasta lástima le dan. Lo único que hace el ángel es que se les aparece, se manifiesta. Y cuando los guardias ven al ángel que viene, cuando lo ven, dice la Biblia que cayeron como muertos. Ahora, no estaban muertos, se estaban haciendo los muertos. Es como cuando tú ves algo que te da mucho miedo, te tiras así: estoy muerto. No quieren que ni los toquen, se están haciendo los muertos, están ahí. Es como cuando viene el oso, ¿no? Y te mueve así, estás muerto. No quieres ni respirar. Los soldados, lo único que se les ocurrió fue hacerse los muertos, así como los tlacuaches tirados al suelo, haciéndose los muertos. Ahí estaban tirados. O sea, no hubo pelea, se tiraron al suelo.
Y el ángel, obviamente viene, el ángel sabía que estaban vivos, pero no va a hacerle daño a ninguno de los humanos que están allí. El ángel viene y se para delante de la puerta, y el ángel que se le unió, acuérdate que eran dos ángeles porque el otro se le unió, el ángel que se le unió dijo, bueno, ¿y yo qué hago? Pues yo quito la piedra. El ángel que se le unió fue y quitó la piedra. Este ángel que están viendo ustedes ahí es el ángel que se le unió. Esto no es verdad, Ya para cuando eso ocurrió, ya los soldados estaban todos tirados en el suelo, no se querían ni mover. El ángel viene, quitó la piedra, y nos dice el espíritu de profecía que se sentó sobre ella. Se quitó la piedra y se quedó sentado sobre ella. Y entonces el ángel que fue enviado por Dios, el ángel más poderoso del universo, se paró delante de la tumba y llamó a Jesús. Se paró delante de la tumba y le dijo: Jesús, tu Padre te llama. Quiero que entiendas que él ya sabía que Jesús estaba vivo. Dice: tu Padre te llama. Y entonces el Señor Jesús sale de la tumba, vencedor, Rey de reyes y Señor de señores. Sale caminando de la tumba, y cuando Jesús sale de la tumba, los dos ángeles poderosos, uno el jefe de los que están en la tierra y el otro el jefe de los que están en el cielo, se ponen de rodillas delante del ser más poderoso del universo, llamado Cristo Jesús, para adorarlo. Y lo adoran. Y ahí está Jesús parado delante de ellos. Y los tlacuaches ni se mueven, ni respiran, no se quieren ni mover. Ahí están así, no quieren ni respirar. Y entonces hay una plática entre ellos. Después de adorarlo, y me llama la atención que el deseado de todas las gentes dice que hasta cantaron los ángeles. Los dos ángeles que estaban allí cantaron, y luego los ángeles que estaban alrededor también cantaron. Se acercaron los demás ángeles y empezaron a cantar allí al lado de la tumba. Yo no me había fijado hasta ahora en la tarde que me puse a dar un repaso. Dije, mira, no me había fijado que se cantaron. Dice que le rindieron alabanzas allí. Yo no sé si los tlacuaches oyeron, ¿no? Posible que sí, pero entonces hicieron un culto allí de adoración a Cristo, un culto de adoración allí al lado de la tumba con Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque nunca los seres del universo habían visto una demostración de poder tal. Jesús acaba de hacer el milagro más grande que tú te puedas imaginar. Oye, perdió su vida y la recuperó, y no la recuperó solo. Sacó a vivir a un montón de gente que se encontraba en los alrededores, los levantó juntamente con él. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a hacer? Ahora, ¿cómo estaban los que estaban desde la creación? Dice, desde la caída, dice. ¿Cómo estarían? Pues eran, no sé, ya hasta plantas eran, no sé. Los volvió a hacer vivir. Los volvió a hacer vivir. Y de ahora sí, se ponen de rodillas delante de los ángeles y lo adoran, lo están adorando, y ahí está Jesús allí. Y se levantan después de la adoración, se acercan y hablan con él. ¿Quién lo estaba llamando? ¿Quién estaba llamando a Jesús? El Padre. ¿Quién lo estaba esperando? El Padre. Y todavía Jesús les dice: váyanse sin mí. Así de autoridad de Jesús, váyanse sin mí. Para que vean a qué nivel está Jesús. El que lo estaba llamando era Dios, le estaba diciendo que fuera. Y Jesús todavía dice: díganle que ahorita voy. Ahí voy. Aquí me voy a quedar. ¿Y por qué se quedó Jesús? Porque había unos 12 chillones que estaban allá todos desconsolados. 11. 11, sí es cierto. Bueno, eran más, pero si contamos a los 11 principales, el otro ya estaba. Ese ni chilló, pero bueno, ese chilló por otras cosas. Estaban llorando todos los demás. Y por ellos Jesús le dice al Padre: ahorita voy, váyanse. Y se van los ángeles, se van. Y Jesús, se acaba la luz y Jesús camina entre los tlacuaches. No se levantaron, camina entre ellos, no se mueven. Pasa entre ellos y va y se mete al huerto que se encontraba allí y se sienta a esperar a ver quién era el primer humano que se acercaba de sus discípulos. ¿Y quién fue la primera que llegó? Mire, algunos no me creen. Mira, acá está.
Dice aquí, tu padre te llama, sal. Aquí dice, los ángeles de Satanás hubieron de huir ante la refulgente y penetrante luz de los ángeles celestiales y amargamente se quejaron ante su rey de que por violencia se les había arrebatado la presa. No es cierto, ni siquiera pelearon, salieron huyendo. Dice que aquel que habían odiado tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que cuando vinieron los ángeles, dice aquí, al surgir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarle y les saludaron ¿con qué? ¿Triunfantes de qué? ¿No más uno o fueron varios? Fueron varios. O sea que fue un culto ahí al lado de la tumba, Los ángeles cantaron ahí al lado de la tumba a Jesús. Yo no me había fijado eso que decía que cantaron allí al lado de la tumba. Bueno, lo cierto es que la primera en venir a la tumba fue María Magdalena. Esa fue la historia. La que vino fue María. Y llegó bien temprano y cuando vio que no había soldados y que estaba la tumba abierta, se imaginó que se lo habían robado y se pone a llorar. Y entonces Jesús se acerca porque estaba esperando que viniera alguien para mandar el mensaje y se encuentra con María y le dice, mujer, ¿por qué lloras? Le dice, ¿por qué se llevaron a mi Señor? Y yo no sé quién lo ha puesto. Si tú te lo llevaste, dime dónde está. Está allí chillando. Y entonces Jesús le dice, María. Y dice, cuando esto se levanta y ve a Jesús y lo quiere abrazar, lo quiere tocar. Y cuando se acerca, Jesús le dice, no me toques, no me toques. ¿Por qué? Porque lo siguiente que Jesús iba a hacer es ir a ver al ser más santo del universo, al Padre. Dice, no me puedes tocar, porque voy a ver a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ve y dile a mis hermanos, ve, dile a los discípulos que me voy a encontrar con ellos, como les dije, allá nos vamos a encontrar. Ve. Y se levanta María y dice, está vivo, pero se va. Y Jesús se va al cielo. Jesús se va al cielo. Y esto me encanta, lo que dice Primeros Escritos y lo que presenta el cielo a todas las gentes. Cuando Jesús va al cielo, salen de todos los planetas creados por Dios a encontrarse con Él en el camino hacia el monte de Sión. Jesús va hacia el oriente y luego de ahí hacia el norte, y todos esos mundos habitados vienen todos los habitantes del universo, porque este era un tremendo novela, este era un novelón. Salieron todos los habitantes del universo a encontrarse con Jesús y comenzaron a recibirlo. Y dice que fue una recepción tan maravillosa. ¿Sabes tú que escogieron un himno? El himno que más cantaban era un himno compuesto por un ser humano llamado David. Alzado puertas vuestras cabezas, alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y otros contestaban, ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y glorioso. Y estaban todos cantando. Dice la hermana White que fue tal la recepción, tan impresionante, que si ojos mortales hubiésemos contemplado esa escena, nos moríamos del ataque cardíaco que nos iba a dar. Fue impresionante la recepción que le dieron a Jesús cuando llegó al cielo. ¿Y a qué fue? ¿A qué fue? A que le dieran los títulos de propiedad de regreso del planeta Tierra a los seres humanos. Después el Señor Jesús regresa a la tierra y se encuentra con los discípulos, ¿se acuerdan? Allá en el monte cuando va a ascender. Y cuando lo encuentran, algunos discípulos se ponen de rodillas a adorarlo y otros dudaban. Y Jesús les dice, toda autoridad me es dada. Así como la tengo en el cielo, la tengo aquí en la tierra. Y con esa autoridad yo les digo, id por todo el mundo, predicando el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días, aún hasta el fin del mundo. Por eso es que no me gustan las películas que hacen de Jesús en la tierra. Por eso es que no me gusta que pongan a Jesús derrotado y vencido, porque Jesús está muy lejos de ser así. Jesús fue entregado en manos de pecadores un solo día, y durante
toda su vida, los 33 años que estuvo en esta tierra, venció y venció y venció y venció. Y después de ese día en que fue entregado en sus manos, descansó en la tumba otro día, y el siguiente les puso una revolcada tal que nunca más se va a volver a levantar la rebelión en su contra. Qué lejos estamos de tener esa visión. Por eso es que Satanás se ha encargado de distorsionar, de deformar la imagen de Cristo ante los seres humanos, de tal manera que los seres humanos no se sientan atraídos a Cristo Jesús. Pero ¿qué dijeron los discípulos acerca de Jesús? Y aquel Verbo, el Creador, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ante quien es necesario que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Algún día el Señor Jesús va a regresar para llevarnos a vivir con Él a esa gloria y majestad. Algún día el Señor Jesús va a regresar para llevarnos a vivir con Él. Mientras tanto, Él dijo que tenemos que ir por todo el mundo para cumplir con una misión imposible. ¿Cuál es la misión imposible que tenemos que cumplir? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tú y yo no podemos hacerlo, pero el Espíritu Santo sí puede. Y para obtener el Espíritu Santo, ¿qué necesitamos? Necesitamos caminar con Jesús, porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Así que permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, y su fruto permanece, frutos para vida eterna. ¿Cuántos quieren ser siervos para el Señor Jesús, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? Esta es la última noche de semana de oración, y esta noche, ¿por qué no te entregas completamente a Jesús? ¿Por qué no le entregas a Jesús tus talentos, tus dones? Es cuestión de una decisión. En algún momento el ser humano tiene que tomar la decisión de ser de Cristo. En algún momento el ser humano tiene que decir, Señor, ya, voy a ser tu siervo, te voy a servir, toma mi vida, esta vida de 70 años, esta vida de 50, yo no sé cuánto te queda, entrégale tu vida de aquí en adelante a Cristo Jesús, conviértete en su siervo, sé fiel hasta la muerte y Él te va a dar la corona de justicia. Ponte en sus manos y entonces te vas a convertir en uno de los dos testigos y vas a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Cuál será tu decisión? ¿Quieres poner tu vida en las manos de Cristo Jesús? ¿Quieres servirle? Tú puedes estar seguro que el Señor Jesús te va a dar la corona de la vida, te va a dar vida eterna, te va a hacer rey y te va a hacer sacerdote. Jesús te va a pagar todo el servicio que tú le des en la tierra, te lo va a pagar con creces. Pero no es por eso que yo quiero servir a Jesús. Yo le quiero servir simple y sencillamente porque yo lo amo. Y lo amo porque Él me amó a mí primero, porque Él dio su vida por mí. Y yo creo que esa es la razón por la que tú y yo debemos servirle. Ven aquí mientras cantamos este himno. Vamos. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Estamos aquí, Señor, para entregarnos completamente a ti. Tómanos en tus manos, haznos tus siervos, ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca en este mundo. Cantamos una vez más. Hazme tu siervo,
humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor, sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Tú sabes, Señor, que queremos entregarte todo lo que somos. Tómanos en el hueco de tu mano, llévanos de regreso al hogar. Canten. Hazme tu siervo. Sigan cantando. Necesitamos que obres en nosotros un milagro, que manifiestes tu poder en nosotros, que nos limpies, que nos cambies, que nos transformes. Queremos ser fieles, siervos fieles. Queremos oír tu voz hablándonos cada día. Queremos ser fieles obedeciendo tus mandamientos. Así que, Señor, cambia nuestros corazones. Este canto, Señor, es la última oración que presentamos en esta semana. Queremos que tú nos transformes y nos hagas semejantes a ti. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Fortalécenos. Danos tu Espíritu Santo. Ayúdanos a triunfar, así como tú triunfaste en esta tierra. Ayúdanos a cumplir con la parte que nos toca, a ser fieles hasta la muerte, para obtener de tus manos la corona de justicia, la cual nos entregarás a nosotros, no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que aman tu venida. Tómanos hoy, Señor. Haznos vencedores. Llévanos de regreso al hogar celestial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, a quien vamos a ver muy pronto. Amén.